Clara tenía 30 años, vivía en un barrio modesto de Vallecas, en Madrid, y criaba sola a su hija Lucía, de apenas 5. Su vida no había sido fácil. Desde que nació Lucía, no tuvo tiempo para sueños ni descanso. Sus días se resumían en cuidar a su madre enferma, trabajar como diseñadora freelance cuando podía, y mantener un hogar donde el silencio pesaba más que las paredes. Había aprendido a callar el llanto, a sonreír cuando no tenía fuerza, a decir «estoy bien», incluso cuando no podía más. Y todo por Lucía. Su pequeña era el único motivo que la hacía seguir en pie. Un día, al volver del hospital, encontró una carta metida por debajo de la puerta. No llevaba remitente. La abrió con desconfianza. Dentro, unas líneas breves y firmes. «Tengo algo importante que decirte sobre tu hija. Por favor, contáctame. Mario Torres». Clara sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Ese nombre, hacía años que no lo oía. Mario había sido una figura lejana del pasado. Un empresario exitoso de Barcelona, conocido por su dureza. También era el padre biológico de Lucía. Nunca la reconoció. Nunca la vio. Cuando Clara quedó embarazada, él le dio la espalda. Pero ahora, años después, aparecía de forma repentina. ¿Qué quería? ¿Por qué hablar ahora? Movida por el miedo y la necesidad. Su madre necesitaba un tratamiento caro que no podía pagar. Clara decidió encontrarse con él. Se citaron en un café discreto en el centro de Madrid. Mario llegó puntual, impecable como siempre, con traje oscuro y mirada fría. Pero había algo distinto en sus ojos, un rastro de urgencia, quizás de culpa. «Necesito tu ayuda», dijo sin rodeos. «Y tú también necesitas la mía». Clara lo miró incrédula. «No tengo nada que darte», respondió. «No es cierto», replicó él. «Tienes algo muy valioso, a Lucía». Le explicó que tenía una enfermedad grave, irreversible. Le quedaban pocos meses, no tenía herederos, ni esposa, ni familia. Había cometido muchos errores, pero no quería irse dejando todo sin sentido. Por eso proponía algo impensable. Quería casarse con Clara, un matrimonio legal, sin convivencia, sin afecto. A cambio, él cubriría todos los gastos médicos de su madre y aseguraría un futuro económico para Lucía. Clara se quedó en silencio. Era una locura, inmoral incluso. Pero también era una salida. Esa noche no durmió. Miró a su hija dormida y pensó en todo lo que había sacrificado por protegerla. Pensó en su madre, cada vez más débil, y pensó también en lo injusta que había sido la vida con ella. Al amanecer, respondió con un simple «acepto». El trámite fue rápido. Se casaron en una notaría en Chamartín. Nadie asistió. No hubo anillos, ni fotos, ni abrazos. Solo un acuerdo frío y silencioso. Mario redactó un testamento donde dejaba todo a Lucía. A partir de ese día, Clara y su hija se mudaron temporalmente a su casa en la Sierra de Madrid, una mansión elegante y silenciosa, para mantener las apariencias ante la ley. Los primeros días fueron tensos. Clara y Mario apenas se dirigían la palabra. Lucía, en cambio, se movía por la casa con curiosidad infantil. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Mario la observó desde lejos. Algo en su manera de reír, de correr, le removió algo dentro. Con el paso de las semanas empezaron a compartir pequeños momentos. Una cena, una charla breve, una risa inesperada. Lucía, sin saberlo, unía lo que antes parecía imposible. Pero el tiempo no perdonaba. Mario enfermaba cada vez más. Y Clara comenzaba a ver en él algo que no esperaba: humanidad. Una mañana, mientras lo ayudaba a sentarse, él le dijo: «No soy un buen hombre, Clara, pero quiero que al menos Lucía me recuerde con un poco de cariño». Ella no respondió. Solo colocó una manta sobre sus piernas y se quedó a su lado en silencio. Cuando el invierno llegó, con sus días grises y su aire denso, Mario ya no salía de la cama. Lucía se acostumbró a visitarlo por las tardes, a contarle lo que había dibujado o lo que había aprendido en la escuela. Y fue en uno de esos días en que todo cambió. Mario entregó a Clara un sobre lacrado. Tenía instrucciones claras: «Ábrelo cuando yo ya no esté». 2 días después murió en casa, tranquilo, con Lucía durmiendo a su lado y Clara tomándole la mano. El día del entierro fue gris y silencioso. Pocas personas asistieron. Clara permaneció en todo momento al lado de Lucía, que no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. La niña sostenía una flor entre las manos y miraba al cielo con expresión perdida. No lloraba, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Tras la ceremonia, Clara regresó a la casa.
Aún no se sentía parte de ese lugar. Todo parecía demasiado grande, demasiado ajeno, pero recordó el sobre que Mario le había dado antes de morir. Lo sacó del cajón y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era firme, pero con trazos cansados. Clara, no espero que me perdones, solo espero que entiendas que intenté hacer algo bien antes del final. Lucía fue lo único puro en mi vida, aunque solo la conocí tarde. Te dejo esta casa, una cuenta con fondos suficientes para garantizar sus estudios y, si lo deseas, una fundación en su nombre. No tienes que hacer nada, pero si decides continuar con lo que empecé, tal vez encuentres en ello un propósito. Gracias por cuidarla. Mario. Clara leyó la carta una y otra vez. Había tantas emociones mezcladas, dolor, gratitud, confusión. No sabía qué hacer con esa fundación. Ella nunca había manejado nada parecido, pero el nombre de su hija escrito allí le dio una extraña fuerza. Durante los meses siguientes, Clara se dedicó a reconstruir su vida. Su madre, ya recuperada, se trasladó a vivir con ellas. Lucía empezó a adaptarse a su nueva escuela. Pero no todo era fácil. La historia del matrimonio con Mario se filtró en la prensa. Algunos medios insinuaban que Clara se había casado por interés. Otros la acusaban de haber manipulado a un hombre enfermo. La imagen pública era cruel. Una mañana, mientras llevaba a Lucía a clase, escuchó a un grupo de madres cuchicheando. Al pasar, sintió sus miradas clavadas en la espalda. «No le hables a esa niña, ¿vale?», le susurró una madre a su hija. Clara se detuvo en seco. Lucía también lo oyó. Bajó la cabeza y apretó la mano de su madre. «¿Hicimos algo malo, mamá?». Clara se agachó, le acarició el rostro y dijo con firmeza: «No, mi amor. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer». Esa misma tarde, Clara fue a la oficina de la fundación. Era un local sencillo, aún sin actividad. El proyecto que Mario había iniciado estaba paralizado. Pero ella ya no quería seguir huyendo. Se reunió con la pequeña junta directiva y les dijo: «No sé mucho sobre fundaciones, pero sí sé lo que es no tener a quién acudir. Si podemos ayudar a otras madres y niñas, quiero hacerlo». Así comenzó un nuevo capítulo. La Fundación Mario Torres, dirigida por Clara, pasó a centrarse en apoyar a madres solteras en situación vulnerable. Ofrecían asistencia legal, psicológica y ayuda económica para educación. Algunos medios cambiaron su tono. Se interesaron en la labor social, pero otros no se rindieron tan fácil. Una mujer en particular empezó a mover influencias para poner en duda la herencia. Era la tía de Mario, doña Carmen Torres, una señora poderosa de Barcelona, que nunca había aprobado la forma de vivir de su sobrino. Alegó que Clara había manipulado a un moribundo y exigió la nulidad del testamento. El caso fue a juicio. Clara tembló al recibir la citación. Nunca había pisado un tribunal, pero se presentó con la frente en alto. En la audiencia, doña Carmen habló con arrogancia. «Ese matrimonio fue una farsa. Ella buscaba el dinero, no cuidarlo. Quiero que se revise la validez de todo». Clara, con la voz entrecortada, respondió: «Yo no amaba a Mario cuando me casé con él. No lo niego. Pero lo cuidé hasta el último día, no por obligación, sino porque descubrí en él a un ser humano. Y si eso no vale nada, entonces tampoco vale lo que hacemos ahora por otras mujeres». El juez pidió una revisión detallada del testamento, de los documentos firmados, de los informes médicos. El proceso se alargó por semanas. Durante ese tiempo, Clara sintió el peso de cada decisión. Había noches en las que pensaba en rendirse, en vender todo e irse, pero entonces veía a Lucía dormir, o recibía una carta de agradecimiento de una madre ayudada por la fundación, y eso le recordaba por qué hacía todo. Hasta que un día, en medio de la incertidumbre, recibió una llamada inesperada. El abogado de Mario quería verla. Clara llegó al despacho del abogado sin saber qué esperar. La tensión judicial, los rumores en la prensa, las miradas de desprecio, todo estaba pesando más de lo que imaginaba. Aunque seguía firme por Lucía, sentía cómo su interior se quebraba poco a poco. El despacho estaba en el centro de Madrid, un edificio antiguo con techos altos y paredes forradas de libros. El abogado, don Julián Herrera, un hombre mayor y serio, la recibió con una expresión grave. «Gracias por venir, Clara», dijo, ofreciéndole asiento. «Tengo algo que puede cambiar el rumbo del juicio». Le entregó una grabación. Era un video que Mario había hecho pocas semanas antes de morir. En la imagen, él aparecía pálido, con la respiración dificultosa, pero con la mirada clara. «Si estás viendo esto, es porque ya no estoy», decía con voz débil. «He tomado decisiones difíciles, y una de ellas fue casarme con Clara.
Lo hice consciente, sabiendo exactamente por qué. No me obligó. Al contrario, fue generosa, valiente, y cuidó de mí como nadie. Todo lo que he dejado lo hago por amor a Lucía. Espero que respeten mi voluntad. Clara no pudo contener las lágrimas. Había algo definitivo en esas palabras. Una sinceridad que desmontaba todas las mentiras que habían lanzado contra ella. El abogado asintió. Presentaremos esto en la próxima audiencia. Es contundente. Pero doña Carmen no estaba dispuesta a ceder. Contrató un nuevo equipo legal, más agresivo. Buscaban impugnar no solo el testamento, sino también la validez del matrimonio. Alegaban que Mario no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Clara se vio arrastrada a una guerra legal que parecía no tener fin. Pasaron meses. Su nombre apareció en portadas con titulares crueles. Algunas madres retiraron a sus hijas de la escuela de Lucía. El ambiente en el vecindario se volvió hostil. Una noche, Clara discutió con su madre. Estaba agotada. «Estoy harta, mamá. No puedo más. Me están destruyendo». Su madre, siempre tan prudente, le tomó las manos. «¿Recuerdas cuando eras niña y decías que querías cambiar el mundo?», le dijo. «Tal vez no lo cambies todo, pero estás cambiando la vida de muchas mujeres. No lo olvides». Clara guardó esas palabras como un escudo invisible. Seguía trabajando en la fundación, aunque con menos recursos. Seguía cuidando de Lucía, que comenzaba a tener pesadillas, y seguía compareciendo ante jueces fríos y abogados que la miraban como si no mereciera nada, hasta que un día ocurrió lo inevitable. La juez dio su veredicto. El testamento era válido. La grabación de Mario, las pruebas médicas y los testimonios confirmaban que Clara no había actuado con mala fe. Doña Carmen perdía el caso. Pero eso no significaba el fin del dolor. La fundación había sufrido daños irreparables durante el proceso. Algunos patrocinadores se habían retirado. Clara ya no tenía fuerzas para reabrir todos los frentes. Decidió cerrar temporalmente, al menos hasta que pudiera recomenzar desde otra base. Lucía, por su parte, también llevaba sus heridas. Aunque seguía siendo una niña alegre, ya no jugaba con tanta inocencia. Había escuchado cosas, visto noticias, sentido el rechazo. Una tarde, mientras dibujaban juntas, Clara le preguntó: «¿Estás triste, mi amor?». Lucía la miró, seria. «No me gusta cuando la gente dice cosas feas de ti. Tú eres buena, mamá». Clara la abrazó fuerte. No podía evitar las lágrimas. Todo valía la pena por esa niña. Pero justo cuando pensaban que las cosas empezarían a calmarse, surgió un nuevo obstáculo. Una inspección fiscal cayó sobre la herencia. Se alegaba que parte de los bienes no estaban correctamente declarados. La casa en la sierra, las cuentas, todo quedaba congelado por tiempo indefinido. Clara no podía vender, ni mover, ni usar nada. Volvían a empezar desde cero. Volvieron al piso antiguo en Vallecas, donde todo había empezado. Volvieron a los días de incertidumbre, a los silencios tensos, a los menús ajustados y a las cuentas que no cerraban. Pero algo había cambiado en Clara. Ya no era la mujer que tenía miedo de tocar el futuro. Había atravesado tormentas, había perdido cosas que ni sabía que tenía. Pero también había ganado algo precioso: dignidad. Sabía que no podía quedarse en la sombra. Una noche, en la cocina, sacó su libreta de dibujos. Empezó a trazar líneas, ideas, conceptos. Pensaba en una nueva marca, un proyecto propio, algo que le permitiera trabajar desde casa y sostener a su hija con dignidad. En el fondo sabía que había tocado fondo, pero también sabía que, a veces, cuando todo se rompe, es cuando uno encuentra su verdadero camino. Pasaron los meses. Clara había comenzado a vender ilustraciones personalizadas por encargo. Dibujaba retratos, escenas familiares, pequeños recuerdos en papel. Al principio eran solo conocidos. Luego, las recomendaciones se multiplicaron. Pronto tuvo pedidos de toda España. Su cuenta apenas salía del rojo, pero por primera vez sentía que tenía el control de su vida. Lucía volvía a sonreír más seguido. En el colegio, algunos profesores habían hablado con sus compañeros. Lentamente, las puertas se abrían otra vez. La niña volvía a jugar en el patio, volvía a invitar amigas a casa. Una tarde cualquiera, Clara recibió un sobre. Era del despacho de don Julián. Dentro, una carta breve. Querida Clara, después de meses de trámites, la agencia tributaria ha levantado el bloqueo. Todos los bienes están disponibles. Lamento profundamente todo lo que ha pasado, pero también admiro lo que ha hecho con tan poco. Atentamente, Julián Herrera. Clara se quedó en silencio. Tenía acceso de nuevo a la cuenta, a la casa, al coche. Podía elegir irse, recomenzar lejos.
pero ya no era la misma mujer que necesitaba huir. Decidió usar parte del dinero para retomar la fundación, esta vez con otro nombre, Fundación Lucía. Quería que su hija creciera sabiendo que de los momentos más duros puede surgir algo bueno, algo que no se compra ni se hereda, la voluntad de hacer el bien. Compró un local pequeño en Lavapiés, contrató a una trabajadora social y a una psicóloga, organizó una primera jornada gratuita para madres sin recursos. Nadie fue. La segunda semana, 3 mujeres aparecieron, luego 6. Después no daban abasto. Clara ya no buscaba aprobación. No le importaban los titulares. Había encontrado propósito, y eso le bastaba. Un día, al salir del local, Lucía le preguntó: ¿por qué ayudas a personas que no conoces? Clara la miró con ternura. Porque alguien me ayudó cuando más lo necesitaba, aunque no me conocía. Lucía sonrió. ¿Fue papá Mario? Clara tardó un segundo en responder. Sí, en parte. Él me dio una oportunidad, y ahora quiero darla yo también. Esa noche Clara se sentó frente al balcón, con una taza de té caliente en las manos. Pensó en todo lo vivido, en los días de miedo, de juicios, de soledad, en los momentos de ternura con Mario, breves pero sinceros, en la mirada de su hija cuando comprendía algo nuevo, en su madre, que había estado firme cuando ella ya no podía más. Y pensó que la vida no se trata solo de lo que uno recibe, sino de lo que uno elige hacer con eso. No todos los días fueron felices. No todo terminó perfecto, pero Clara supo que no estaba rota, solo había cambiado, y ese cambio era su mayor tesoro. Hoy, la Fundación Lucía sigue activa. Ha ayudado a decenas de mujeres a retomar sus estudios, a encontrar trabajo, a recuperar la fe en sí mismas, y cada vez que una de ellas entra al local, se encuentra con una pared llena de dibujos. Son obras de Clara. Cada una representa una historia de superación. Y en el centro, enmarcado con cariño, está el primer retrato que Clara hizo de Lucía. Una niña con los ojos grandes, sosteniendo una flor. La misma flor que había llevado el día del entierro de Mario. Porque hay cosas que no se olvidan. Y hay amores que, aunque no comiencen con pasión, terminan dejando marcas profundas. Esta fue la historia de Clara, de Mario y de Lucía. Una historia de decisiones difíciles, de prejuicios, de injusticias, pero también de esperanza, de reconstrucción y de amor verdadero, de ese que se elige día a día. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Comenta aquí abajo. Queremos saber tu opinión. Y si esta historia te conmovió, no olvides seguir nuestro canal para más relatos reales, llenos de emoción y aprendizaje.